Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se regula la presión arterial, que es importantísimo que mantengamos una presión arterial dentro de determinados límites para que la sangre llegue a todos los tejidos. Cuando cae la presión arterial, ustedes lo saben perfectamente, cuando cae la presión arterial empezamos a tener síntomas neurológicos como visión borrosa, palpitaciones, a nivel cardíaco, sudoración, falta de concentración, porque no le llega suficiente sangre al cerebro y el organismo trata de reaccionar. La presión alta podría ejercer tal fuerza sobre las paredes arteriales que podría llegar a romper un vaso a nivel del cerebro y originar un derrame cerebral, o que el corazón tenga que, para vencer la presión dentro de la arteria, tenga que contraerse, latir, una fuerza de contracción mayor que podría originar daño a nivel cardíaco. Por lo tanto, la presión arterial tiene mecanismos de regulación, de autorregulación, que son esenciales y que nos permiten manejarnos dentro de determinados límites. Imagínense que cuando ustedes hacen una actividad física y hay semejante volumen de sangre circulante, la presión arterial aumenta un poco, pero no llega a límites extremos, no aumenta por 3. Yo aumento el gasto cardíaco en una actividad física de 5 litros a 15 litros, sin embargo la presión arterial no aumenta por 3. La presión arterial aumenta, pero no aumenta por 3. Y estos son los mecanismos de regulación de la presión arterial, que son muy efectivos para manejarse. Bueno, nosotros dijimos que presión en hemodinamia es igual a flujo por resistencia. Y dijimos que el flujo total de sangre que circula en los vasos es igual al gasto cardíaco. Por lo tanto, yo puedo sustituir la fórmula, voy a poner puntero, presión arterial es igual a el gasto cardíaco por la resistencia de los vasos, y le vamos a llamar resistencia periférica. El gasto cardíaco por resistencia periférica, porque no es la resistencia cardíaca, sino la de los vasos. Cuando estudiábamos corazón, dijimos que gasto cardíaco o volumen minuto, porque esto lo puedo reemplazar por volumen minuto, depende de cómo lo encuentren en los libros, es igual a la cantidad de sangre que impulsa el corazón en cada sístole, que sale del corazón en cada sístole, y esto se llama volumen sistólico, por la cantidad de veces que el corazón tiene una sístole o se contrae, y esto es la frecuencia cardíaca, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y que la resistencia periférica depende del diámetro de las arterias, es decir, el calibre de las arterias, de la viscosidad de la sangre y de la longitud, que acá no está, de la longitud del vaso. Si nos mantenemos en el mismo peso, en el caso de nosotros todos adultos, ya no crecemos más. Si crecemos, crecemos los anchos, no crecemos en altura. La longitud tiene menor importancia y la viscosidad de la sangre en general tiene menos importancia, y lo que adquiere más importancia son las arterias, el calibre, el diámetro de las arterias. Vuelvo al dibujo, a lo que habíamos visto anteriormente. Esto es el área transversal, que es pequeña y hay una gran velocidad. Perdón. El área transversal de las arteriolas y de los capilares, que es mucho mayor, el de las vénulas,
y de las venas. En esto hay baja velocidad y en estos dos hay alta velocidad y esto es lo mismo. Y esta es la superficie transversal de cada una. La anterior la habíamos visto en milímetros cuadrados y esto es centímetros cuadrados, me parece. Bien. ¿De qué depende la presión arterial? Dijimos, depende del volumen minuto o gasto cardíaco y de la resistencia periférica. El volumen minuto, a su vez, depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y la resistencia periférica depende de el radio o el diámetro del vaso, de la viscosidad de la sangre y de la longitud del vaso. Vamos a ver. El volumen minuto o el gasto cardíaco dijimos que depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca se modifica por el parasimpático, que disminuye la frecuencia cardíaca, y la actividad simpática, que aumenta la frecuencia cardíaca. Y también depende del retorno venoso. El volumen sistólico va a depender de la cantidad de sangre que tenga el corazón al fin de la diástole, que se llama precarga, y eso va a depender del retorno venoso. Si vuelve más sangre por las venas, tiene más sangre al final de la diástole. Si vuelve menos sangre a través de las venas, tiene menos sangre al final de la diástole, o sea, tiene una precarga menor. Y también depende de la fuerza de contracción del corazón, eso es la contractibilidad del músculo cardíaco. Un músculo insuficiente, que no se contrae bien, emite menor volumen de sangre, y un músculo enérgico emite mayor volumen de sangre en cada sístole. A su vez, la resistencia periférica va a depender del radio del vaso. ¿Y esto de qué depende del radio del vaso? Del grado de contracción del músculo liso del vaso. El músculo liso del vaso solamente tiene inervación simpática, no tiene inervación parasimpática, y el simpático en general produce vasoconstricción, salvo en el músculo esquelético. Entonces depende de la actividad simpática y depende de la presencia de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Un vasoconstrictor que ustedes conocen es la angiotensina 2. Es un potente vasoconstrictor. Otro vasoconstrictor es la endotelina. Y la endotelina es una sustancia que elimina el endotelio cuando está lesionado, para evitar la pérdida de sangre. Es decir, cuando se produce una ruptura en un vaso, se elimina endotelina, que va a producir la contracción del vaso. Creo que lo dijimos en coagulación. Se me cae la camarita. Hola, chicas. ¿Qué sustancia hay vasodilatadora? Fundamentalmente el óxido nítrico, que es otra sustancia que sintetiza el endotelio para producir vasodilatación. Y también hay otras sustancias como la bradicinina y la prostaglandina. En cuanto a la viscosidad de la sangre, va a depender fundamentalmente del volumen de eritrocitos. Cuando el volumen de eritrocitos por una anemia disminuye, hay menos viscosidad, y cuando aumenta, eso se llama policitemia, hay más viscosidad. Si yo tengo, vamos a un ejemplo, si yo tengo mayor volumen de sangre, hay más resistencia, porque el fluido se vuelve más viscoso. Si yo tengo mayor volumen de eritrocitos en la sangre, el líquido se vuelve más viscoso y entonces se dificulta la circulación y esto genera más resistencia. Y por lo tanto aumenta la presión arterial. Y al contrario, si yo tengo una anemia, el líquido es menos viscoso, hay menos resistencia, menos frotamiento con la pared del vaso, y entonces cae la presión. Y esto explica por qué los pacientes que tienen anemia tienen una presión menor. Y la longitud del vaso depende del tamaño corporal. Entonces,
Para regular la presión arterial hay una regulación en todos estos factores que intervienen en la función, en la presión arterial. Por un lado, una regulación del gasto cardíaco volumen minuto, es decir, de la actividad cardíaca, y una regulación de la resistencia periférica a través fundamentalmente del diámetro, porque ya le he dicho, la longitud del vaso depende del crecimiento y la viscosidad de la sangre de la cantidad de glóbulos rojos, que no se modifica, salvo que tenga una hemorragia, no se modifica en forma aguda. Por lo tanto, la presión arterial va a variar o se va a autorregular para mantenerse en un límite modificando la frecuencia cardíaca, modificando el volumen sistólico, que son el gasto cardíaco. Y la resistencia periférica fundamentalmente va a actuar sobre el diámetro de los vasos. Bien. La regulación va a depender del sistema nervioso autónomo, de la presencia de mensajeros químicos, una regulación humoral u hormonal, fundamentalmente dada por citoquinas y también algunas hormonas generales, como dijimos la angiotensina, y una regulación local. ¿A qué me refiero con una regulación local? Un vaso se va a contraer para evitar la pérdida de sangre solamente en el lugar de la lesión. Un vaso se va a dilatar en un lugar donde hay una inflamación solamente en el lugar de la inflamación. En el caso de la actividad física, la resistencia periférica se va a modificar en el músculo esquelético, y en el caso del proceso de digestión se va a modificar la resistencia periférica para modificar el flujo solamente en el tubo digestivo. A eso llamamos regulación local. Vamos a hablar de la regulación nerviosa de la presión arterial. Como todo proceso regulatorio, hay receptores, hay un centro integrador y hay señales que salen de ese centro integrador para modificar los factores que regulan. Los receptores, hay tres tipos de receptores. Propios receptores. ¿Qué son los propios receptores? Los que están en la articulación y en los músculos, que me dicen la posición del cuerpo. La posición del cuerpo cuando nosotros estamos acostados y la cabeza está al mismo nivel del corazón, la presión tiene que ser menor. Pero cuando yo me incorporo y la cabeza queda en un nivel superior al corazón, tiene que modificarse la presión. Por eso estos propios receptores actúan. Cuando yo me incorporo y la cabeza, estoy erguida, ya sea sentada o parada, los propios receptores modifican la presión para que la sangre le llegue al cerebro. Lo mismo si estoy en una actividad física, hay modificaciones de los propios receptores, y también intervienen los receptores ubicados en el oído, vestibulares. Bien. Luego nosotros tenemos receptores de presión. Estos receptores de presión se denominan varoreceptores y están ubicados en la carótida y en el callado aórtico. Y tenemos quimiorreceptores. ¿De qué nos van a informar los quimiorreceptores? De la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno y el dióxido de carbono son los gases que necesitamos para el funcionamiento. El oxígeno es el gas que necesitamos para el funcionamiento celular y el dióxido de carbono lo tenemos que eliminar porque nos intoxica. Entonces, los quimiorreceptores nos van a informar si esa sangre que está circulando tiene la cantidad suficiente de oxígeno, y si necesita más oxígeno va a hacer modificaciones en la presión para que le llegue oxígeno a todos los tejidos. Lo de los quimiorreceptores va a ser mucho mejor entendido cuando hablemos de pulmón. ¿Dónde está el centro integrador? El centro integrador está en el bulbo, en los núcleos vasomotores del bulbo. Y de esos núcleos parten eferencias
imparten eferencias que son nervios simpáticos o parasimpáticos. Del centro integrador, las órdenes llegan a los centros simpáticos ubicados en la columna y van a salir los nervios que van simpáticos que van a inervar el corazón y los nervios simpáticos que van a inervar los vasos sanguíneos. Y el parasimpático solamente actúa, les dije, a nivel del corazón a través del nervio vago. Bueno, esto es lo que ya le he dicho, el centro cardiovascular está a nivel del bulbo y la protuberancia y los receptores sensoriales, propio, varo y quimio, y las señales eferentes a nivel del simpático y parasimpático. Bulbo, está el centro cardiovascular. El centro cardiovascular llega también hasta la parte superior del bulbo y la protuberancia. Este centro recibe información de, acá vemos los varoreceptores ubicados a nivel de la carótida, el seno carotidio, y ubicado a nivel del callado aórtico. Estos son los varoreceptores que van a llevar información al centro cardiovascular ubicado en el bulbo. Y si hay que hacer una modificación de lo que está pasando, ya lo vamos a ver en un esquemita, va a haber información a través del nervio vago en los nódulos sinusal y auriculoventricular y a través de los nervios simpáticos que del bulbo van a los centros simpáticos de la médula y a través de los nervios cardíacos, y acá no están los nervios vasculares, van a actuar sobre el corazón en los nódulos y en el músculo cardíaco. Bien. Y esto es para que recuerden las acciones del simpático. ¿Qué produce el sistema nervioso simpático a nivel de los vasos a excepción del músculo cardíaco? Por favor, es una vasoconstricción y por eso aumenta la resistencia. A nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad, es decir, la cantidad de latidos por minuto y la fuerza de contracción del corazón. Y como produce vasoconstricción venosa, también aumenta el retorno venoso, porque las venas, al contraer el vaso, aumentan la presión, impulsan más sangre que retorne el corazón. Bien. Y que el parasimpático lo único que realiza es una disminución de la frecuencia cardíaca. Bueno. Muy bien. Vamos a hablar de los reflejos de varoreceptores. Entonces yo tengo en el seno carotidio, que está ubicado en la arteria carótida, fundamentalmente en la bifurcación de la carótida primitiva con la carótida interna, y en el callado de la aorta tengo los varoreceptores. ¿Qué captan estos receptores cuando aumenta la presión arterial? El de la carótida fundamentalmente tiene una acción sobre el cerebro y la del callado aórtico una acción sistémica. Vamos a ver el reflejo. Se activan los varoreceptores. Esto es el seno carotidio, perdón, se activan los varoreceptores. Estos varoreceptores van al centro cardiovascular, van a actuar sobre los nervios simpáticos parasimpáticos para actuar sobre los efectos cardíacos y sobre la pared arterial. Vamos a ver. Supongamos que yo creo que tengo otra diapositiva acá. No.
Vamos a hacer un ejemplo que yo acá no tengo la diapositiva, el dibujito. Los vasoreceptores tienen un tono, que significa que tienen son estimulados en forma constante sobre la presión arterial. Si cae la presión arterial, se produce una caída de la captación de estos vasoreceptores y lo que se produce es una activación simpática importante. Y esto produce un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la vasoconstricción. Esto es importante para regular lo que se llama la presión ortostática, que significa de cuando yo estoy acostada a cuando yo me levanto. Cuando yo estoy acostada hay cierto grado de presión a nivel de los vasoreceptores y esto inhibe el simpático y entonces la frecuencia cardíaca está baja y el grado de contracción de las arterias y del músculo cardíaco está bajo. Cuando yo me incorporo, hay una inhibición de estos vasoreceptores y entonces se activa el simpático. Y cuando aumenta la presión, se inhibe mucho más el simpático. Entonces produce una disminución de la frecuencia cardíaca y una vasodilatación fundamentalmente. ¿Qué pasa con los vasoreceptores aórticos? Estos vasoreceptores son estimulados cuando hay sobre todo un aumento de la presión que estimula el vago y esto va al centro cardiovascular y esto a través de los nervios simpáticos parasimpáticos va a actuar sobre el corazón y sobre la pared arterial. Ahora sí, yo les voy a dar un ejemplo de aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial, se activan mucho los receptores carotídeos y los receptores aórticos. La información llega al bulbo raquídeo. ¿Qué hace el bulbo raquídeo? En el centro cardiovascular aumenta el parasimpático y disminuye la actividad simpática. Al disminuir la actividad simpática se produce una vasodilatación. Y al aumentar el tono parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen de sangre de la sístole y la disminución de la frecuencia cardíaca y la disminución del volumen sistólico lleva a una disminución del gasto cardíaco del volumen minuto y entonces yo ahí estoy actuando sobre uno de los factores de la ecuación de presión arterial que es gasto cardíaco. Y con la disminución de la actividad simpática estoy actuando sobre el otro factor que es la resistencia vascular. Entonces, de esta manera disminuyo la presión arterial. ¿Está claro hasta ahí? Parece que sí. ¿Puedo seguir? Si hay alguien que necesite que le explique, abre el micrófono y diga, o están todos durmiendo y... Bueno, sigo. Yo me imagino todos jugando con el celular. Profe, yo me perdí un poco, o sea, como que se me mezcló un poco de... Porque es muchas veces lo mismo, pero va bien. Bueno, ustedes cuando vean que necesitan, porque es mucha información muy compactada. Entonces, por eso yo les pregunto. Pero si hay alguno, ustedes abran el micrófono y díganme algo. No es COVID. Bien. Disminución de la presión arterial. Vamos a hablar de cómo regulan los quimioreceptores. Los quimioreceptores van a producir un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque los quimioreceptores van a ser estimulados cuando disminuye la concentración de oxígeno, y eso es hipoxia, aumenta la concentración de dióxido de carbono, eso es hipercapnia, y cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono a nivel de la sangre, recuerdan que aumenta la acidosis.
hay mayor, disminuye el pH. Disminuye el pH. Porque el bicarbonato queda dentro del eritrocito y no en el plasma, y eso hace que disminuya el pH. Acá tenemos. Acá tenemos los quimiorreceptores carotídeos, los quimiorreceptores del callado aórtico, y estos son los estímulos. Una disminución de la presión parcial de oxígeno, de la concentración de oxígeno, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono o hipercapnia, y una disminución del pH o acidosis. Estos también por el glosofaringio y el vago van a estimular los centros ventilatorios y cardiovasculares. O sea, no solamente va a actuar sobre los centros cardiovasculares, sino que van a actuar sobre los centros que regulan la ventilación pulmonar. Entonces, por un lado, van a aumentar la ventilación pulmonar para que entre más oxígeno. Yo les voy a dar ya un ejemplo. Y por otro lado, van a producir una activación simpática que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la presión arterial. Mira, actividad física intensa aumenta la producción de dióxido de carbono. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Aumentan la cantidad de respiraciones por minuto y aumentan el aire que ingresa en esa ventilación, aumenta eso se llama ventilación pulmonar, ingresa más cantidad de aire, usted hace una inspiración y una expiración profunda y aumenta la frecuencia respiratoria. Si ustedes se toman el pulso, aumenta la frecuencia cardíaca, esa es una actividad parasimpática, y ustedes se ven la piel caliente y si yo le tomara la presión arterial, hay no solamente un aumento del flujo, ese aumento del flujo se manifiesta en un aumento de la presión arterial. ¿Estamos? Porque hay más sangre circulando. Vamos a la regulación hormonal de la presión arterial. ¿Ustedes se acuerdan del sistema renina-angiotensina? El sistema renina-angiotensina ocurría a nivel del riñón cuando, y lo vamos a ver dentro de 2 semanas, cuando hay una disminución, lo voy a decir ahora de esta manera y es un poquito más complejo, cuando hay una disminución del flujo renal, es decir, cuando a nivel del riñón le llega menos volumen de sangre. Una disminución del flujo renal aumenta la secreción de renina en la mácula densa, que activa la angiotensinógeno en angiotensina 1, y esa angiotensina 1, cuando pasa a nivel del pulmón, los capilares pulmonares, tiene una enzima que se llama convertasa, la enzima esta que actúa que utiliza el COVID para entrar. Y la convertasa transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un potente acción vasoconstrictora. Es una hormona que produce una constricción del vaso sanguíneo, pero además activa la síntesis y liberación de aldosterona, y la aldosterona actúa a nivel renal reabsorbiendo sodio, arrastrando cloro y arrastrando agua. Entonces, produce una vasoconstricción, pero también aumenta el volumen del líquido extracelular y por lo tanto del líquido, del volumen intravascular, y esto es más volumen de sangre por agua, no por célula, mayor volumen sanguíneo, mayor volumen sanguíneo, mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco. Y vasoconstricción, mayor resistencia. Bien hasta ahí, porque por ahí acelero la charla.
Parece que sí. Vamos al otro. Adrenalina, noradrenalina, fundamentalmente a nivel de la médula suprarrenal, porque ya hemos visto las acciones simpáticas, pero a nivel de la médula renal, el aumento de estas catecolaminas produce una vasoconstricción. Una vasoconstricción, es decir, una constricción de las arteriolas. Esto hace que aumente la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el volumen sistólico. ¿Cuándo se va a activar esto? Y esto en situaciones muy estresantes, muy estresantes. Normalmente no, en un efecto que no tiene mucha acción, pero en situaciones agudas, por ejemplo, una pérdida de sangre importante o un shock emotivo muy grande, aumenta la presión arterial. Por eso muchos pacientes que tienen estrés crónico, o sea que los niveles de catecolamina y de cortisol están altos, tienen hipertensión. El estrés crónico provoca hipertensión. La hormona antidiurética. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? Porque la hormona antidiurética concentra la orina y se absorbe mucha más cantidad de agua. Al reabsorber mayor cantidad de agua, aumenta el volumen del líquido extracelular, y el líquido extracelular, vuelvo a repetir, está constituido por el intravascular y por el líquido intersticial, y por lo tanto aumenta el volumen de sangre. Y al revés de todas estas que aumentaban la presión arterial, está el péptido natriurético auricular. ¿Qué hace el péptido natriurético auricular? Elimina sodio, hace el efecto contrario de la aldosterona. Aumenta la eliminación de sodio a nivel de la orina, y el sodio arrastra agua y entonces uno orina más, y al orinar más pierde más líquido. Este péptido se va a secretar cuando hay un aumento excesivo del líquido extracelular. Bueno, acá tenemos, vamos a los ejemplos. Disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión arterial, hay una activación simpática que también produce vasoconstricción, pero la disminución de la presión arterial más la activación simpática aumenta la renina a nivel del riñón. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, transformando en angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando pasa al pulmón, se transforma en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es vasoconstrictora y aumenta la secreción de aldosterona, y las dos llevan a un aumento de la presión arterial. El estímulo es la disminución del flujo a nivel renal, y la respuesta es el sistema, la activación del sistema renina-angiotensina. Vamos a la acción de la antidiurética. Vamos a la deshidratación. Un bajo consumo de agua produce un aumento de la osmolaridad plasmática. Esta actúa sobre los homorreceptores del hipotálamo, que van a secretar hormona antidiurética, que la va a llevar a la neurohipófisis o hipófisis posterior. Aumenta la secreción de antidiurética, y a nivel de los riñones aumenta la reabsorción de agua, hay menos excreción de agua con orina, es decir, una concentración de la orina, menos agua y más solutos, y esto aumenta la cantidad de agua a nivel del organismo. Al revés, cuando yo tomo mucha agua, y ustedes lo saben porque por ahí estamos con la botellita de agua cada rato, que no está mal, salvo que sea patológico, no hay disminuye la osmolaridad plasmática, no hay una activación de los homorreceptores, disminuye la secreción de antidiurética, no se reabsorbe tanta agua a nivel renal, y la orina
tiene mucha agua, por eso la orina es más clara, es casi, no tiene tanto color porque tiene más agua y menos solutos. Y esto corrige el exceso de agua. Y acá con el péptido natriurético, un aumento de la volemia, es decir, de la cantidad total de sangre, aumenta el retorno venoso que llega al corazón. El aumento del retorno venoso produce una distensión de la aurícula, de las aurículas, sobre todo derecha. Esto produce una liberación del péptido natriurético, y el péptido natriurético, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la eliminación de sodio, por eso se llama natriuresis. Esto va a aumentar la cantidad de orina, porque el sodio arrastra agua, pero también tiene una acción vasodilatadora, y esto disminuye la presión arterial. Disminuye la volemia, disminuye la filtración aumenta la filtración glomerular, disminuye la volemia. Bien. Ahí está. Por último, mis queridas niñas, que no quiere decir que sea la última diapositiva de la clase, sino simplemente de regulación, acá juntamos todo. Y esto es por hipotensión. Hipotensión. Recuerden que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Por lo tanto, para aumentar la tensión, tengo que aumentar el gasto cardíaco y aumento la resistencia periférica. Para aumentar el gasto cardíaco, vamos a ir por el gasto cardíaco, yo tengo que aumentar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Qué aumenta la frecuencia cardíaca? La disminución de la acción del parasimpático y el aumento de la acción simpática por los impulsos nerviosos y por las hormonas de la médula suprarrenal. ¿Qué aumenta el volumen sistólico? La acción del simpático, que aumenta la fuerza de contracción, y el aumento del retorno venoso. Bien, vamos acá. ¿Qué aumenta el retorno venoso? Bien, por un lado, y ahora lo vamos a ver, y ustedes lo van a repasar, que las venas se contraigan, venoconstricción. Que lo que se llama la bomba del músculo esquelético, cada vez que yo camino, el músculo esquelético se contrae y se relaja, y comprime y descomprime las venas. Eso se llama músculo esquelético. Un aumento del volumen de sangre. Y lo que es la bomba respiratoria. La bomba respiratoria es así. Cuando yo inspiro, yo disminuyo la presión intratorácica, que normalmente es negativa, pero la pongo más negativa. Y eso aumenta la diferencia de presión entre las venas debajo del diafragma y las venas que están por encima del diafragma, en la caja torácica. Al haber mayor diferencia de presión, mayor flujo de sangre. Bien. Vamos al aumento de la resistencia periférica. No se hagan drama con esto, que lo van a entender más a medida que tengan más conocimiento, pero se lo tengo que decir. ¿Qué depende de la resistencia periférica? De la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso y de la disminución del radio. Entonces, la disminución del radio del vaso es por vasoconstricción. La vasoconstricción es producida tanto por algunas hormonas, como hemos visto, la angiotensina, la adrenalina y el simpático, y la acción de factores más locales, como la endotelina. ¿Qué influye sobre el aumento de la longitud del vaso? La superficie corporal, el tamaño del cuerpo,
como en la obesidad, y la viscosidad de la sangre, el aumento del número de eritrocitos. En la práctica, para regular y aumentar la presión arterial, van a actuar estos y va a actuar esto, porque esto lleva mucho más tiempo, fabricar más eritrocitos, y la obesidad, por supuesto, no es lo que queremos. Bueno, y acá es un resumen de todo lo que habíamos visto. Lo paso. Intercambio capilar. Tenemos dos opciones. Acá podemos hacer un recreito de 5 minutos o seguir. Y ustedes me dicen. ¿Cuánto te falta, Sari? Me faltará media hora. Me parece que conviene seguir, si no se nos va a hacer demasiado largo. Y la clase en teoría dura hasta la 1. Si quieren yo sigo, con tal de hablar, sigo. Bien. Despierten, chicos. Ahí está, miren, el corazón le está golpeando la cabeza para que estén más despiertos. Violencia. Sí. Violencia. Yo soy de la época en que el colegio andaban con ¿cómo se llama? El palo de señalador. Y si vos estabas muy dormida, no es que te pegaban a vos, pero le pegaban al pupitre y vos pegabas un salto. Sí. Bueno, lo mejor a esta hora hay que hacer despiértense con un golpe así y seguimos. ¿Qué opinen ellos si no? El otro día, hablando con mi hermana, decía, es que era una época violenta. Le digo, bueno, no lo tomábamos como violencia porque estaba naturalizado. Claro. Y te portabas mal y te levantaban de las orejas. Yo creo que tengo las orejas grandes por eso, ¿no? Que me levantaban de la oreja 10 centímetros del piso y iba flotando con la colgada de la oreja. O un chirro en la cola o en el colegio. No me acuerdo de que me tiraran la oreja en el colegio, pero sí había tirones de oreja. Cuando te portabas mal en el recreo, te peleabas con alguien, te agarraban y te daban una sacudida y te metían en penitencia, ¿no? No era, niño, no se puede pelearse entre los compañeros, hay que era nada. Era la letra, sangre entra, era una cosa así. Era otro tipo de psicología la que usaban. Era otro tipo de psicología, y claro, visto a la realidad actual, como diciendo, qué horror, Dios mío, lo que pasábamos. Bueno, pero al momento ese, el castigo físico estaba naturalizado, y el castigo físico es igual que el castigo psicológico. En realidad no usaban el castigo psicológico, usaban el físico. No sé qué es mejor o qué es peor, ¿no? Pero bueno. No es tema. Esto para que hagan un recreito mental. Vamos a hablar de intercambio capilar, porque todo esto que hemos dicho de resistencia, de presión, de flujo, es para que la sangre llegue a los capilares y se intercambie. Ya dijimos, el 7% de la sangre se está intercambiando a nivel capilar. Y recordemos que hay 3 tipos de capilares. Los capilares continuos, donde el endotelio es continuo, los capilares fenestrados, que tienen numerosos poros, y los capilares que están en el hígado, los sinusoides. Y en otros tejidos también podemos encontrar sinusoides, pero son típicos del hígado. Miren estos capilares. Acá tenemos los núcleos del endotelio y acá tenemos los glóbulos rojos circulando en una hilera a través del capilar y en contacto estrecho con
con el endotelio. Pasan de a uno. Fila india, le dicen. Estos son los capilares continuos. A modo de repaso, los fenestrados con muchos poros y los sinusoides donde las células endoteliales están separadas y además presentan poros más grandes. En esto me quiero detener. Miren acá, es el mismo dibujo. Esto es una arteriola. Y estas son todas las redes capilares. Esta arteriola, uno de los capilares que no es capilar, la metaarteriola. Tiene la metaarteriola esto, miren. Tiene un músculo liso que forma esfínteres precapilares, regular la circulación a través de los capilares de acuerdo a la demanda de oxígeno. Fundamentalmente la demanda de oxígeno. Si el tejido requiere mayor demanda de oxígeno, estos esfínteres se dilatan por acción del óxido nítrico. Cuando hay una disminución del oxígeno, aumenta la liberación de óxido nítrico y estos capilares se dilatan porque se dilata este esfínter precapilar y la sangre circula por todos los capilares. Cuando el tejido está en reposo y disminuye la demanda de oxígeno, se cierran estos esfínteres precapilares y la sangre circula a nivel de la metaarteriola o de algunos capilares que no tienen los esfínteres, como pueden ser. Bien. ¿Cómo se produce capilar? Una sustancia puede atravesar el endotelio por 3 mecanismos. Y cuando yo hablo de atravesar, puede salir del vaso o entrar al vaso. ¿Vamos? Un mecanismo es la difusión. Un mecanismo es la filtración, reabsorción, que se llama fluido de masa. Y el tercer mecanismo es la transmosis. El primer mecanismo, la difusión, son sustancias que atraviesan fácilmente la membrana de las células, como son los geles, pueden atravesar las hendiduras o pueden atravesar las ventanas, la fenestración. Ninguna de ellas constituye una barrera que difunda. ¿Estamos? Entonces, la difusión de estas sustancias se hace a través de los poros, las hendiduras, atravesando directamente la célula endotelial y van de mayor concentración donde hay menor concentración. Por ejemplo, las sustancias hidrosolubles no pueden atravesar, salvo que tengan transportador específico, las paredes, la célula endotelial. Entonces van a salir por las fenestraciones y las hendiduras. En cambio, los gases, las hormonas esteroideas, atraviesan la membrana plasmática y se mueven por difusión donde hay mayor concentración, donde hay menor concentración, a las células endoteliales. Entonces, el oxígeno que en la sangre capilar del extremo arterial está muy concentrado, difunde hacia el espacio extracelular al líquido intersticial por diferente presión. Y el dióxido de carbono, que en el líquido inicial está más concentrado, difunde el capilar ninguna barrera por su naturaleza lipocelular. ¿Cómo pasa con otras sustancias? De la glucosa y los aminoácidos también. El capilar, la sangre, tiene mayor concentración que a nivel del líquido intersticial y por eso la glucosa sale y los aminoácidos salen. Y al aumentar la concentración del líquido intersticial, lo que la célula. Lo único que mueve la difusión es la diferencia de concentración. Luego,
está la transcitosis. ¿Quién atraviesa por transcitosis? Y las moléculas de gran tamaño, fundamentalmente proteínas, por ejemplo, purina. Entonces, se produce una endocitosis endotelial, una exocitosis a nivel de la membrana basal de la célula endotelial. Profe, perdone, se le escucha medio cortado. ¿Ah? Se le escucha medio cortado. De última, fíjese si puede apagar la cámara para que ande mejor el internet. A lo mejor es eso. Voy esperen un minuto. Difusión, ¿lo escucharon? Más o menos, también se cortaba. Ahora se corta más que antes. ¿Desde dónde? Ahí se escuchaba bien, en esa parte, en sinusoide. Ok, difusión lo explico. Déjame que corte la cámara. Y no corte el micrófono. Ok. Vamos de vuelta a la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, se ve y se escucha mejor. Perfecto. Bueno. Vuelvo a repetir y disculpen, chicas. El intercambio capilar se puede hacer por 3 mecanismos. Uno es la difusión, otro es la filtración, reabsorción o fluido de masa, así se llama, y la tercera es la transcitosis, que es una endocitosis, exocitosis. Vamos a la difusión. ¿Qué es lo que difunden? Y difunden gases que son liposolubles o sustancias liposolubles que atraviesan rápidamente la membrana, o partículas pequeñas que pueden atravesar las uniones intercelulares, las hendiduras entre las células endoteliales o los poros de las células endoteliales, que son las fenestraciones. ¿Está? Partículas de pequeño tamaño. Si la sustancia es hidrosoluble, como la glucosa y los aminoácidos, no pueden atravesar la membrana de las células endoteliales y van a salir del capilar o entrar al capilar por las hendiduras y las fenestraciones. Si las sustancias son liposolubles, van a atravesar el endotelio fácilmente porque atraviesan las membranas celulares y se van a distribuir entre los dos espacios, el intravascular y el intersticial. Acá tenemos los gases, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y tenemos las hormonas esteroideas. ¿Qué va a determinar el movimiento? Es decir, si sale del capilar o ingresa al capilar, el gradiente de concentración. Y entonces el oxígeno, que está a mayor concentración a nivel del capilar, va a moverse hacia el líquido intersticial, y en el caso del dióxido de carbono, que está más concentrado en el líquido intersticial, va a difundir hacia el capilar. Eso es, ya lo conocen, la difusión es por gradiente de concentración sin gasto de energía, y lo van a hacer moléculas que puedan atravesar o la célula endotelial o las hendiduras y fenestraciones del endotelio. ¿Qué es la transcitosis? La transcitosis es una combinación de endocitosis y exocitosis, en la cual partículas, moléculas que son de mayor tamaño, por ejemplo las hormonas proteicas o peptídicas, son endocitadas y exocitadas para salir del capilar hacia el tejido blanco.
por ejemplo, la insulina. La insulina no pasa eso a nivel hepático porque el hepático tiene los capilares sinusoides que son discontinuos. Ahora vamos a hablar del flujo de masa. ¿Qué es el flujo de masa? Es la combinación de filtración o reabsorción. ¿Qué es una filtración? Ustedes, si filtran el café, es atravesar un líquido a través de una membrana semipermeable por diferencia de presiones. Es decir, cuando yo filtro el café, lo que estoy haciendo es volcar líquido a través en un recipiente que tiene poros y ese líquido me arrastra moléculas que se disuelven en ese líquido y de esta manera filtro el café sin que queden partículas de mayor tamaño. Y la reabsorción sería lo contrario, sería absorber el líquido y con ese líquido absorber partículas. En los movimientos de filtración y de reabsorción es la filtración cuando el líquido sale del capilar y la reabsorción cuando el líquido entra al capilar. Este flujo de líquido, este flujo de masa, arrastra partículas de pequeño tamaño que puedan atravesar el capilar. Y este proceso permite que atraviesen iones y moléculas disueltas en el líquido, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, etc. ¿Por qué se mueve este líquido? Se mueve porque hay un aumento de la presión o una diferencia de presión entre la luz del capilar y el líquido intersticial. Entonces, cuando el capilar tiene una presión mayor que el líquido intersticial, el líquido se va a filtrar. Cuando el capilar tiene una presión menor que el líquido intersticial, el líquido se va a reabsorber. Entonces, filtración del capilar al líquido intersticial, reabsorción del líquido intersticial al capilar. Del líquido que es filtrado no se absorbe la totalidad, solamente se absorbe el 85%. El 15% filtrado lo va a reabsorber el sistema linfático. Bueno, acá tengo un capilar. Un capilar tiene como dos puntos diferentes. El punto proximal es el que lo comunica con la arteriola y el punto distal es el que lo comunica con la vénula. Entre el extremo arterial y el extremo venoso del capilar hay una presión diferente, una presión que lo vamos a llamar presión hidrostática, que es la presión de la sangre hacia las paredes. Presión hidrostática de la sangre. Es mayor a nivel arterial y menor a nivel venoso, y también en el capilar es mayor a nivel del extremo arterial que del extremo venoso. Esto facilita el flujo de la sangre por el capilar. Y esta presión va a favorecer o la filtración o la reabsorción. Hay otras presiones. ¿Cuáles son las otras presiones? La presión que ejercen las proteínas del plasma para retener el agua dentro del capilar. Eso se llama presión colorosmótica, o presión oncótica. ¿Hay otras presiones? Sí, hay otras presiones. Hay presiones del líquido intersticial. ¿Cuáles son las presiones del líquido intersticial? Y bueno, es difícil saberla.
hay una presión del líquido intersticial que tiene algunas proteínas, que es una presión colosmótica del líquido intersticial, pero como tiene pocas, es de 1 milímetro de mercurio, y una presión hidrostática del líquido intersticial que le ponen un valor de 0 porque no se puede medir. Bien. La presión hidrostática, no, antes de esto vamos a decir, ¿cuáles son las presiones que favorecen la salida? Y las presiones que favorecen la salida es la presión hidrostática del capilar. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión dentro del capilar de presión hidrostática comparada con la presión hidrostática fuera del capilar, que es de 0. Eso favorece la salida. ¿Qué es lo que se opone a la salida? La presión oncótica, la presión coilosmótica. ¿Por qué? Porque atrapa las moléculas de agua alrededor de la albúmina. Bien. ¿Cómo voy a saber si se va a filtrar o se va a reabsorber? Por la suma algebraica de las presiones que favorecen la salida o las presiones que favorecen la entrada. La presión oncótica del líquido intersticial siempre la misma, es de 1 milímetro de mercurio. La presión oncótica del capilar siempre la misma, 26 milímetros de mercurio. Chicas, una aclaración. Sé que en el libro están otras presiones. Lo que interesa es la suma de las presiones. En todos los libros salen presiones diferentes, porque además en todos los capilares no siempre es igual, ¿no? Pero lo importante es que sepan la diferencia. Entonces, presión oncótica del líquido intersticial 1, presión oncótica del capilar, que siempre es la misma, es 26. ¿Qué es la presión hidrostática del líquido intersticial 0? Estas tres presiones son iguales. ¿Cuál es la única que se modifica? La hidrostática, que a nivel del extremo proximal o arterial del capilar es de 35 milímetros de mercurio, y a nivel del extremo venoso es 16 milímetros de mercurio. Si la presión de filtración del flujo de masa va a depender de la suma algebraica, hagamos la suma algebraica a nivel arterial y a nivel venoso. En el extremo arterial, las presiones que favorecen la salida es la hidrostática de 35 más la oncótica del líquido intersticial, que es 1, es 36. Las que impiden la salida es la oncótica del capilar, que es 26, y la 0, la hidrostática del líquido intersticial. Por lo tanto, en el extremo arterial hay 10 milímetros de mercurio de diferencia entre las que favorecen la salida y las que favorecen la entrada, favoreciendo la salida, porque es más 10 milímetros de mercurio, favorece la salida. Y acá se produce una filtración neta. En el extremo venoso, como ha caído la hidrostática, 16 más 1 es 17, menos 26 más 0, yo tengo una presión neta de filtración negativa, menos 9, es decir, que favorece la entrada de líquido, y esto es la reabsorción. La reabsorción de líquido. En el libro creo que sale 10 y 10. ¿Entendido hasta ahí? ¿O explico de vuelta? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. ¿Qué me querías preguntar? No escuché bien que dijo que en los libros vamos a encontrar las presiones, no sé bien qué dijo ahí. Ah, bueno, yo te explico. En el apunte, yo digo libro porque antes era libro, en el apunte que acá está, los números son diferentes, si no me equivoco.
Ya te digo. Ya se los voy a... Está subido, pero está oculto para ustedes. En el apunte... Ay, la presión que figura... salen distintos números, salen 30 más 6 menos 5 menos 28, 13 y 7. Salen diferentes números, no importan los números, porque además en el organismo los capilares musculares, los capilares renales, los capilares cerebrales, los capilares de la piel, todos tienen presiones diferentes. Lo que importa es la presión, la diferencia a favor para la filtración y la diferencia a favor para la reabsorción. Es positiva para la filtración y siempre es alrededor de 10 milímetros. Puede ser 13 milímetros, puede ser 12 milímetros. En los libros lo van a encontrar con diferentes números, pero la filtración ocurre porque hay una diferencia de presión que favorece la salida siendo mayor dentro del capilar. Y en la reabsorción es todo lo contrario. Favorece la reabsorción y la presión neta de filtración es negativa. Listo, profe, gracias. Bien. Vamos a hablar de cómo retorna la sangre al corazón. Hay 4 mecanismos que favorecen la vuelta, el retorno de la sangre al corazón. La presencia de válvulas a nivel de las venas. La diferencia de presión entre las vénulas y la aurícula derecha. La bomba muscular y la bomba respiratoria. Vamos a verlas. Estas son las válvulas que contienen las venas y estas válvulas hacen que por su forma, recuerden, esta forma es como la misma forma cóncava que tienen las válvulas arteriales del corazón, la aórtica y la pulmonar. Estas válvulas hacen que la sangre, cuando fluya hacia arriba, presionan las válvulas para que estén abiertas. Pero si la sangre retorna, se cierra la válvula e impide que vuelva hacia la parte anterior. Acá ustedes los ven. Estas válvulas, cuando están abiertas, facilitan, mejor dicho, cuando la sangre retorna, las válvulas se abren, pero cuando quiere producirse un retroceso, las válvulas se cierran e impiden el retroceso. Acá ustedes lo ven en un tejido, en un tejido anatomopatológico. Esta es una vena y lo ven perfectamente. Dijimos el retorno venoso. La diferencia de presión está dada porque a nivel de las vénulas es alrededor de 13 y a nivel de la aurícula derecha es de 0. Entonces, a medida que las venas van confluyendo para terminar en la vena cava superior y en la vena cava inferior, va disminuyendo la presión hasta que llegará a 0 en la aurícula derecha y esto favorece el retorno. Vamos a hablar de la bomba muscular. El músculo relajado, en el músculo relajado la vena está abierta y por lo tanto, por diferencia de presión, la sangre retorna al corazón. Cuando el músculo se contrae, cierra la vena y por lo tanto impide aumenta la presión por un lado para que fluya más hacia el corazón e impide el retroceso por encima de la contracción. Por debajo sí hay un pequeño retroceso, pero se encuentra con las válvulas cerradas. Esto se llama bombeo. Cuando se relaja, se abren las válvulas y esto favorece de vuelta el flujo. Y si ustedes escuchan, las personas que están mucho tiempo paradas, quietas, tienen
una insuficiencia venosa porque le falta este bombeo muscular necesario para que se produzca el retorno venoso, auxiliar el retorno venoso más allá de la presencia de válvulas y la presencia de la diferencia de presión. Y aparecen las famosas varices. Y a las personas que tienen varices, uno de los ejercicios que le proponen es justamente aumentar el bombeo muscular. Y entonces le solicitan que se coloquen al borde de un escalón, traten de agarrarse de la baranda, por favor, y que se pongan en punta de pie, y esto favorece este tipo de bomba, y luego se coloquen los talones, flexionen el pie, porque esto es una extensión del pie, flexionen el pie y el talón baja por debajo de la planta de los dedos, y entonces de esta manera permite el llenado de la vena para después al ponerse de punta de pie aumenta el retorno y de esa manera hace un bombeo de la sangre que está sin circular a nivel de la insuficiencia venosa. Y por último, la bomba respiratoria. Colóquense la mano sobre el tórax y hagan una inspiración profunda. Y ustedes ven que cuando hacen una inspiración profunda, aumenta la presión a nivel abdominal y se extienden las paredes del tórax. El aumento del tamaño del tórax por la contracción del diafragma que se aplana. El diafragma al contraerse se aplana y la expansión de la cavidad torácica hace que se produzca una presión negativa mayor a nivel del tórax. Normalmente el tórax, la cavidad tiene una presión negativa y esto permite los pulmones expandidos. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero esta presión más negativa a nivel del tórax aumenta la diferencia de presión entre las venas que se ubican por debajo del diafragma con las venas que se ubican en la cavidad torácica. Y a mayor diferencia de presión, mayor circulación de sangre, aumenta el flujo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Quedan liberadas 12:04 minutos. Y si hay preguntas, estoy a su disposición.